¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz del Señor y que su bendición sea ahí con ustedes. Espero que todos se encuentren bien. Pero si hay alguna enfermedad que le esté aquejando en su cuerpo, tenemos un Dios todopoderoso, sublime, grande, maravilloso, que puede cambiar el ADN de aquella célula que está funcionando mal y hacerla funcionar en forma correcta. Aleluya, porque Él es poderoso. ¿Y por qué le hablo del ADN, hermano? Porque es impresionante cómo hoy día estamos viendo las profecías bíblicas cumplidas en forma acelerada, hermano. No estamos hablando solamente de los pactos de paz, de las pandemias, de la globalización, del caos social, no estamos solamente hablando de eso. Estamos hablando que también hay un cumplimiento hoy día que se está dando ante nuestros ojos, que es la manipulación genética. Es indudable que el tiempo que nos tocó vivir, hermanos y hermanas, es un tiempo decisivo, porque estamos viendo cómo se está alterando la forma de vida del ser humano hoy día, hermano. Hoy día ya se ha alterado genéticamente lo que comemos, y es por eso que tenemos alimentos transgénicos. Hoy día, hermanos, se ha alterado en forma totalmente impresionante el aire que estamos respirando, hermano. Hoy día se ha alterado también la manera de pensar, inclusive eso, a través de la ventana de Overton. Esa ventana de Overton que logra traspasar a una situación que es totalmente aberrante, traspasarla en la mente del ser humano para que el ser humano la pueda contemplar como buena. Ese es un engaño del enemigo, pero se ha cambiado hoy día, se está alterando hoy día inclusive la manera de pensar, hermano. Es tremendo lo que estamos viviendo hoy. Y es por eso que hoy día me es necesario hablarles, hermano, de un tema muy importante, del ADN de Dios. Pero antes de entrar a la palabra, acompáñeme a orar. Padre Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos honra, gloria y alabanza junto con mis hermanos y hermanas que están aquí conectados en este momento. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos ayuda a vivir en estos tiempos finales, en estos tiempos decisivos, en donde se están manipulando todas las cosas. Padre, ayúdenos a entender, ayúdenos a comprender y a saber que tenemos a un Dios todopoderoso, que Él tiene todo bajo control. Gracias, Padre, que esta palabra sea una palabra de bendición para mis hermanos y para mi vida también. Sea un rema en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la revolución genética ha avanzado de una forma pero impresionante, muy rápidamente en estas últimas décadas, hermanos. Solo estamos hablando de estas últimas décadas. El ser humano ha venido manipulando la genética y el ADN hace tiempo. Y no solo el ADN de los animales, no solo el ADN de las plantas, de los árboles, sino que también el ADN del ser humano, hermano, sí. Lo que pasa es que mucha información a nosotros no nos dan, pero si nosotros investigamos, nos vamos a dar cuenta que hace tiempo que vienen manejando el ADN del humano, del ser humano. El hombre está manejando la genética, está manejándola en varios aspectos de la vida, pero sin contemplar a Dios. Y eso es, en el fondo, estar jugando a ser Dios, hermano. Esa es la verdad de las cosas. Y es curioso ver cómo le han quitado, en estas manipulaciones genéticas, le han quitado la semilla, el ADN, por ejemplo, a los frutos, a las verduras. Se las han quitado. ¿Y con qué fin? De que si usted toma una fruta, si usted toma una verdura y la planta en tierra, no le va a dar frutos. Esos son los transgénicos de hoy día. No le va a dar fruto. ¿Y por qué no le va a dar fruto? Porque no tiene la semilla. ¿Y por qué el hombre está haciendo esto? ¿Por qué esta élite que manejan en el mundo están haciendo estas cosas? Es porque el que tiene la semilla tiene el poder. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Y logran manipular con ese poder a la gente. Entonces hoy día es importante saber que nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, es un Dios creador de todo, inclusive de todo ser vivo, de todo el ADN de todos. Entonces nuestro Dios estableció desde Génesis, y eso tenemos que tenerlo claro, lo estableció desde Génesis, estableció los principios de la genética. Fíjense lo que nos dice Génesis 1:11. Nos dice, después dijo Dios, produzca la tierra
hierba verde, hierba que dé semilla. Fíjense, ahí está hablando ya de la hierba que debería y debe tener semilla. Dios la hizo con semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Fíjense, la semilla tiene que estar en él, en el árbol, en el fruto, en la hierba. En ellos debe estar la semilla ¿para qué? Para reproducirse, para fructificar. Entonces, hermanos, así lo hizo Dios. Ese es el planteamiento inicial de la genética. La semilla está en las hierbas, en los árboles que den fruto según su género. Eso es importante también establecerlo. Según su género, ya lo vamos a ver. El verso 12 nos dice lo siguiente: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él. Vuelve a insistir, la semilla está en él, está en el árbol, en ese fruto, está en la hierba, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces podemos ver, hermanos, que en la flora Dios colocó semilla, Dios colocó ADN para que se reprodujera y diera mucho fruto. Eso es lo importante, diera mucho fruto según su género, porque fíjense que lo interesante aquí es que dice que cada uno según su género. Entonces un manzano no nos va a dar papas, hermano, y eso lo tenemos que tener claro. Pero además podemos ver que Dios también lo hizo en el reino animal. Porque si usted sigue leyendo Génesis, también está establecido que en el reino animal el Señor también puso semilla, también puso ADN en ellos para que se reprodujeran y dieran fruto según su género también. Entonces un tigre no va a parir un pájaro. Eso también lo debemos tener claro, hermano. Aunque el hombre hoy día, manipulando la genética, manipulando el ADN, quiere hacer cosas aberrantes. Pero aquí la genética que Dios estableció es que cada uno en su género. Y también podemos ver algo más impresionante aún, que cuando Dios hizo al hombre, también le puso semilla, puso simiente, puso ADN en el hombre. Y la orden que le dio fue fructificar, nuevamente dar frutos, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, dijo el Señor, señorear sobre la creación. Entonces aquí vemos que el hombre, al procrearse, no da a luz un animal, ni tampoco da a luz una planta, no da a luz un pajarito, da a luz un ser humano, hermano. ¿Por qué? Porque también es según su género. Entonces, podemos entender, hermano, que la genética de Dios fue establecida desde el principio. El hombre hoy día la quiere trastocar, pero desde el principio está establecida. Hay fruto y cada semilla que está en cada una de las cosas que creó Dios debe llevar su fruto. Pero ahora, vámonos al lado tuyo y mío, hermano. Tú y yo somos una nueva creación. Dice el Señor que cuando vinimos a nuestro Señor Jesucristo pasamos a ser una nueva creación, un nuevo hombre. Entonces, veamos ¿qué pasó con nuestro ADN? Y eso es lo que queremos hablar hoy día. Vámonos a 1 de Juan 3:9. Y dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Miren lo importante que vemos aquí, hermanos. Vemos que nuestro Padre Celestial puso su simiente, ¿en quién? En sus hijos, en aquellos que son la nueva creación. Tú y yo, hermano, hermana, somos nueva creación. Puso su simiente en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Ahí puso su simiente en aquellos que han nacido de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Pero veamos la etimología de simiente, porque la palabra que aparece ahí en nuestro versículo dice simiente. ¿Qué es lo que es simiente? Viene del griego que significa esperma. Fíjense, hermano, significa esperma, algo sembrado, es decir, derramado. Específicamente la esperma masculina. Por implicación, descendencia. Importante tener claro eso, hermano. Estamos hablando de linaje, estamos hablando de descendencia, de simiente. Resumiendo, simiente es esperma, y es decir, ADN. ¿Y por qué? Porque el ADN
está presente en el esperma. Veamos lo que es el ADN. El ADN es un ácido nucleico que contiene todas las instrucciones genéticas que se usarán en el desarrollo y en el funcionamiento de todos los organismos vivos. Es decir, es la información genética de todas las características que va a tener un ser vivo. Que va a tener, en el caso del ser humano, todas las características que va a tener el ser humano cuando se empiece a gestar. Entonces, estamos hablando que en el caso del ser humano, esa información genética es aportada tanto por el padre en su esperma como en la madre en sus óvulos. Y se comienza a crear con toda esa información, empieza a desarrollarse un ser humano. Entonces podemos entender, hermanos, que cuando Dios nos recibió a ti y a mí como hijos, cuando vinimos a las plantas de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser una nueva criatura. Pero no solo eso, pasamos a tener un nuevo nacimiento, hermano. Entonces ahí vemos la importancia de esto, porque Dios ahí, con este nuevo nacimiento, Dios nos recibió como hijos. Y como hijos nos entregó la simiente, el ADN del Dios del cielo. Dios colocó esa simiente, ese esperma, ese ADN celestial, ¿verdad? Lo colocó en nosotros, hermano. Es decir, Dios colocó toda la información y todas las instrucciones para que tú y yo nos desarrollemos y funcionemos en forma correcta como hijos de Dios, como hijos de luz, para que funcionemos en forma correcta y nos desarrollemos en forma correcta en el Evangelio del reino de los cielos. Porque hoy día somos parte de otra familia. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, nuestro Señor nos dio un nuevo nacimiento ahí en la cruz. Y no solo un nuevo nacimiento, sino que en ese nuevo nacimiento se nos colocó la simiente de Dios, el nuevo ADN, un nuevo ADN. Nos cambiaron el ADN. Y ese ADN de Dios nos afectó todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y cambió todo en nuestro ser. Debió haber cambiado todo. Y sí, hermano, también usted me va a decir, estamos en un proceso, por supuesto. Estamos en un proceso de llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ese ADN ya cambió nuestras vidas. ¿O no se acuerda usted cuando usted vino a la presencia del Señor y el Señor cambió su vida? Y el Señor pasó a ser su primer amor. Y el Señor pasó a hacer todo en su vida. Gloria a Dios, porque cambió nuestra mente, cambió nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de expresarnos. Cambió todo en nuestro ser. Nos hizo un nuevo hombre, una nueva mujer. Gloria a Dios, aleluya. Y así lo dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, definitivamente, Cristo cambió nuestro ADN. Cuando vinimos a sus pies, cuando le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no solo fuimos salvos, no solo recibimos vida eterna, no solo tuvimos entrada a su presencia y al reino de los cielos. No solo eso, además pasamos a ser hijos de Dios. Lo que antes no éramos, hermano, porque antes no éramos hijos de Dios. De hecho, Efesios 5:8 nos dice lo siguiente: porque en otro tiempo, tú y yo, éramos de las tinieblas. Éramos tinieblas, dice la palabra, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Andad como hijos de luz. Vemos entonces que Dios puso su simiente en nosotros, hermano. Es decir, puso su ADN. Dejamos de ser tinieblas, hermano, y comenzamos a ser luz. Porque ahora somos hijos de luz en Cristo Jesús. Y nuestra naturaleza, tu naturaleza, la mía, cambió. Pasamos a ser de pecadores, cambiamos a tener otra naturaleza, la naturaleza de Dios. Por lo tanto, hermano, tú y yo, hermana, tenemos el ADN de Dios en nuestro ser. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es un motivo de alegría, un motivo de estar seguro que el Señor vive en nosotros y nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan 3:1 nos dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto nos lleva a entender, hermanos, entonces que la naturaleza
de nuestro ser ha sido cambiada completamente, hermano. Provocando muchas veces, y esto es verdad y tenemos que reconocerlo, muchas veces este cambio de naturaleza, de ADN en nuestra vida, ha provocado el rechazo de algunos. Claro, algunos que estaban antiguamente con nosotros hoy nos rechazan, pero también ha provocado la extrañeza de otros, porque hoy día notan que somos distintos, no somos los mismos de antes. No somos los mismos que estábamos con ellos en todas las cosas que ellos querían hacer, porque somos distintos. Pero también ha causado el desconocimiento de otros. Y ahí mucha gente se duele, muchos de los cristianos se han dolido, pero no nos dolamos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros y nos está dando victoria en todo momento. Porque aunque nuestra familia nos desconozca, aunque nuestros amigos nos desconozcan, aunque nuestros compañeros de trabajo, de universidad, nuestros vecinos nos desconozcan, hay uno que nos dio, aleluya, a conocer allá en el reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Y Él está con nosotros, Él no nos abandona, siempre está con nosotros. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Lo único sí que debemos aclarar es que cualquiera de estas expresiones que nos han dicho nosotros, por ejemplo, el rechazo que tuvimos, la extrañeza de algunos o el desconocimiento de algunos otros, todos, el común denominador de todo es que todos ven en ti y en mí algo distinto. Y así lo dicen, algo distinto hay en ti. Algo ha cambiado en tu vida. Es que, hermano, hubo un cambio de ADN y eso es lo que debemos entender. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero los cambios de ADN, hermano, quiero decirles desde ya, los cambios de ADN se han producido durante toda la historia de la creación humana. Y eso es lo que quisiera analizar con ustedes hoy día y ver parte de esos cambios que se han producido en la historia del hombre. Veamos algunos de ellos, algunos cambios del ADN. Hablábamos hace unos momentos, hablábamos del Génesis, donde nuestro Dios y Padre Celestial estableció los principios de la genética. Y también podemos hablar entonces de Adán. Adán fue formado y Dios le sopló aliento de vida en su nariz. Y ahí dice que fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7 nos dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En esos momentos todo su ser comenzó a funcionar y Adán comenzó a ser un ser viviente. Y Dios le puso de su simiente, es decir, le puso de su ADN, hermano. Pero al pasar el tiempo las cosas cambiaron. Y es por eso, y es interesante analizar la vida de Adán. Fíjense que dice que Adán fue formado con un ADN perfecto, que fue formado con una información genética perfecta. Y miren lo interesante y lo importante de esta información genética perfecta. Fíjense que ese ADN perfecto le permitía ser inmortal. Así es, hermano. Adán y Eva en aquellos tiempos, ellos tenían vida eterna y esa vida eterna se perdió con el pecado. Y es por eso que tuvo que venir un postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, a devolvernos lo que se perdió, a devolvernos esa vida eterna y darnos vida eterna, la cual se había perdido en Edén. Otra característica de este ADN perfecto era que le permitía a Adán tener una relación directa con Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo y hermoso era eso, hermano! Ellos tenían y usted lo puede leer en Génesis, tenían una relación directa con el Señor. El Señor iba al huerto, hablaba con ellos. Era hermoso, hermano. Pero esa relación se perdió también en Edén con el pecado. Otra característica de ese ADN perfecto es que permitía que Adán y Eva fueran seres vivientes. Sí, mi hermano, seres vivientes. De hecho, se dice, y la Escritura dice, que Eva era madre de los vivientes. Entonces algo pasó, hermano, con el ADN del hombre. Algo pasó después de que Adán y Eva pecaron, después que fueron sacados de Edén. Algo pasó cuando el hombre comenzó a multiplicarse ahora sí fuera de Edén. Algo pasó, hubo un cambio de ADN. El hombre
El ser humano dejó de ser inmortal. Y entonces la Escritura nos muestra que el hombre ya no vivía después eternamente, sino que empezó a vivir 1000 años, cercano a los 1000 años. Después de eso, la vida se fue acortando a 120 años y después llegó a decirnos en Salmos que la vida llegó a ser 70, entre 70 y 80 años los más robustos. Entonces, hermanos, el hombre dejó de ser inmortal, dejó de tener vida eterna. Y eso fue tremendo, hermano, y peligroso para el ser humano. Otra cosa que pasó con este cambio y esa alteración de ADN es que el hombre dejó de tener esa relación directa con Dios y pasó a estar destituido de la gloria de Dios. Y así lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso también fue un golpe fuerte al ser humano, hermano. Porque quedamos destituidos de la gloria de Dios desde el principio, desde que pecó Adán y Eva, hermano. Y otra cosa que pasó, hermanos, que también es complicadísima para el ser humano, es que dejó de ser viviente y pasó a ser muriente. Es decir, el pecado provocó la muerte, tanto física, porque llegaron a morir físicamente, pero también la muerte espiritual. Y hubo un cambio de ADN en el hombre, hermano. Y pasó a estar muertos en sus delitos y sus pecados. Efesios 2:1 nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Señor que Él, nuestro postrer Adán, Él se dio en la cruz por nosotros para darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él en la cruz nos devolvió la vida, vida eterna. Gloria a Dios, qué lindo regalo, hermano. Por eso es necesario que la humanidad escuche que hay un regalo en la cruz que debe aceptarlo, y debe aceptarlo en su corazón. Entonces vemos que desde el principio, desde allá, desde Edén, el ADN del hombre fue alterado por el pecado. Y fue alterado, lamentablemente, negativamente, hermano. Pero esto no quedó ahí, sino que en la historia de la humanidad siguió siendo alterado el ADN del hombre, hermano. Y esto nos lleva ahora a ver la historia de los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, hermanos, se observaban distintas razas coexistiendo en forma paralela y mezclándose entre ellas. Hablamos de ángeles caídos, hablamos de hombres preadámicos, hablamos de seres humanos de nuestra creación, hablamos de Nefilims, hablamos de Giborim, entre otras razas que estaban ahí mezclándose, hermano. Y vemos que el ADN del hombre estaba siendo alterado aún más, pues se mezcló con otras razas y se corrompió, hermano. Es decir, nuevamente hubo un cambio de ADN. Y una de esas mezclas entre razas que cambió el ADN del hombre fue justamente esa mezcla que se produjo entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. En Génesis 6:1 nos dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ahí cuando habla de hijos de Dios está hablando de los ángeles caídos, que dejaron su naturaleza. Dice, cuando vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el verso 4 nos dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y esta, hermanos, es una de las causas por qué Dios decidió poner fin a todo ser a través de ese diluvio que vendría pronto. Porque la maldad del hombre era demasiada, hermano. Y el corazón del hombre era siempre dado al mal. Entonces, hermano, dentro de esa realidad se encontraba Noé. Ahí estaba viviendo Noé. Y dice que Noé era perfecto en todas sus generaciones. Génesis 6:9 dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones
Con Dios caminó Noé. Acá vemos, hermano, que la Escritura nos dice que Noé era perfecto en sus generaciones. ¿Y por qué nos dice eso? Porque en la generación de Noé existían razas que se estaban mezclando una con otra. Había corrupción, se estaban corrompiendo, y así también se estaba corrompiendo la creación humana. La maldad del hombre había alcanzado niveles estratosféricos, hermano. Y dentro de todo eso, Noé se había mantenido limpio, Noé se había mantenido perfecto en sus generaciones. Y eso le significó algo tremendo, algo hermoso, su salvación y la salvación también de su familia. Pero otra cosa que también debemos saber, que se estaban viendo en los tiempos de Noé, es que en aquellos tiempos se estaba manipulando ya la genética, ya se estaba manipulando el ADN, creando seres híbridos, hermano. Es que esto de la manipulación genética no es de hoy día, es de aquellos tiempos, hermano. Es de aquellos tiempos en que las distintas razas ya estaban coexistiendo. Es en el tiempo en que los ángeles caídos, ¿cierto?, bajaron con información que se le dio a las distintas razas y también a la creación humana. Es lo mismo que se vivía en esos tiempos, es lo mismo que se está viviendo hoy, hermano. Esa manipulación del ADN, de la genética. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo que su venida sería como en los días de Noé. Por lo tanto, aquí nos podemos dar cuenta que este es otro aspecto de por qué será como en los días de Noé. Porque se ha manipulado hoy, al igual que en aquellos tiempos, la genética y el ADN. Ahora, avanzando en la historia de la humanidad, llegamos al tiempo de Abraham. Y fíjense que ahí también hubo un cambio de ADN. Abraham, que significa padre, Abraham sin H, que significa padre, antes de ser llamado por Dios, vivía con su padre Taré, ahí en Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, hermano. Entonces Abraham venía con un ADN de idolatría. Y era necesario que Dios le cambiara el ADN a Abraham. Y así lo hizo Dios cuando lo llamó. Le cambió su ADN y le cambió, no solo eso, le cambió su vida completa, hermano. Fíjense lo que nos dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¡Qué tremendo, hermano! Y aquí viene lo más importante para ti y para mí. En el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios acá se presenta a Abraham como el Dios verdadero, hermanos. Y produce en Abraham el que deje su idolatría, que deje sus dioses, su parentela y que vaya en pos de la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces acá podemos ver cómo Dios le cambia el ADN a Abraham y que lo hace dejar la idolatría, dejar su parentela y que hace crecer en él la fe para ir en pos de una tierra prometida. Gloria a Dios. Y es por eso que más adelante a Abraham se le llama el padre de la fe. Pero fíjense lo que produjo este cambio de ADN en Abraham. Produjo bendiciones. Y fíjense lo que Dios dijo. Dios le dice que lo hará una nación grande. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero también le dijo que sería bendecido y que todo aquel que bendijera a Abraham sería también bendito. Aleluya. Es por eso lo importante en que tú y yo, cuando oremos, bendigamos a Israel y oremos por Israel. Bendito sea el Señor. Y otra cosa que hizo Dios también con Abraham es que le cambió el nombre. Y le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Es que este cambio de ADN en Abraham significó ver el nacimiento de toda una nación que iba a adorar a Jehová, al Dios de los cielos, hasta el día de hoy, hermano. ¿De qué nación me refiero? A la nación de Israel. Sí, mi hermano, hoy día Israel adora al Dios del cielo. Entonces, en todo esto podemos ver cuán poderosa es la simiente de Dios cuando es puesta en un hombre. Aleluya, bendito sea el Señor. Avanzando en la historia de la humanidad, podemos analizar también la vida de Pablo, hermano. Saulo era su nombre, ¿verdad? Era un perseguidor de la iglesia cristiana. Y justamente cuando iba camino de Damasco a apresar a los cristianos, el Señor se le presenta, le habla
y cambia su ADN. Aleluya, bendito sea el Señor. Hechos 26, 14 al 18 nos dice lo siguiente. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. Y aquí viene lo importante, hermanos, porque el Señor le dice, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Le cambia el ADN, hermano. Lo pone por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Gloria a Dios, aleluya. Y desde esa hora, hermanos, fue otra persona. Desde esa hora Dios lo llamó como ministro y testigo de Jesucristo. Entonces pasó a ser de perseguidor, pasó a ser perseguido por la causa de Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Hasta su nombre lo cambió y decidió llamarse Pablo. Pablo significa pequeño, porque estaba diciendo que en su pequeñez el Señor Jesucristo se iba a glorificar. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero fíjense que los hermanos, tanto en Damasco como en Jerusalén, no podían creer este cambio de ADN en Pablo, en el ahora llamado hermano Pablo. Aleluya. Y les costó a lo mejor recibirlo, pero le recibieron y le prepararon en la palabra de Dios. Y luego lo enviaron. Y fíjense que Pablo, cuando ya comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a dar mucho fruto en Cristo Jesús. Cambió su ADN, hermano. Y fíjense que hay algo maravilloso en el ADN de Dios cuando es puesto en un hombre. Aquí, por ejemplo, puesto en Pablo. Porque su semilla, la semilla que Dios pone en tu vida, en mi vida, lleva mucho fruto. Y debe llevar fruto, así lo dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros, tú y yo, somos los pámpanos. Y el que permanece en mí, tú y yo permanecemos en Cristo. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la semilla de Dios, la simiente de Dios en nosotros. Así que, así como lo hizo Pablo, nosotros también debemos llevar mucho fruto en Cristo Jesús. Ahora, viendo el otro lado de la moneda, podemos ver que hay seres humanos, hermanos, que no pueden llevar fruto. ¿Y por qué no pueden llevar fruto? Porque no tienen a Cristo en su vida. Por lo tanto, no tienen el ADN de Dios. Tienen un ADN que viene desde Edén, desde el principio, un ADN de muriente. Por lo tanto, no pueden llevar fruto. Pero tú y yo sí. Así que Dios permita que siempre estemos llevando el fruto que Cristo quiere que llevemos. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora, avanzando en la historia de la humanidad, llegamos al tiempo presente, al tiempo tuyo, al tiempo mío. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos el ADN de Dios. Aleluya. El ADN que se había perdido allá en Edén. Y tenemos un espíritu regenerado, hermanos. Porque cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo y vinimos a sus plantas y lo hicimos Señor de nuestra vida y Él puso su ADN en nosotros, fuimos regenerados. Es decir, nacimos del Espíritu. Y fíjense, Juan 3:6 nos dice lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es. Y eso éramos antes. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que somos hoy, porque tu ADN y mi ADN ha sido cambiado, ha sido transformado, aleluya, por el ADN de nuestro Señor, el cual se perdió en Edén. Y ahora Cristo, el Espíritu de Cristo, mora en nosotros y nosotros somos, aleluya, un solo espíritu con Cristo Jesús. Así nos dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el ADN de Dios produce cambios beneficiosos en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Uno de esos cambios es que los pensamientos tuyos y míos cambiaron, hermano. Sí, hermano, el ADN de Dios cambia nuestros pensamientos, nos hace pensar como Él. Si antes teníamos pensamientos de mal, ahora tenemos pensamientos de bien. Si antes teníamos pensamientos sucios, ahora tenemos pensamientos limpios, hermano. Si antes solamente pensábamos en nosotros mismos, ahora pensamos en Cristo Jesús. Aleluya, bendito Dios.
Otra cosa que cambió el ADN de Dios en nuestras vidas es la naturaleza. Cambió nuestra naturaleza. El ADN de Dios, aleluya, nos hizo ser un nuevo hombre. Aleluya, nos hizo ser una nueva criatura, una nueva creación. Tomamos una nueva naturaleza. Bendito sea el Señor. También cambió nuestra mente. Sí, el ADN de Dios produjo un cambio, una metanoia en nuestra mente. Y ahora comenzamos a tener la mente de Cristo. También produjo un cambio en el amor. Sí, mi hermano, el ADN de Dios ha realizado en nuestro ser, en nuestra vida, un cambio en todo lo que es nuestro amor. Porque si antes nosotros amábamos las cosas del mundo, hoy amamos las cosas de Dios. Si antes no teníamos amor, hermano, hoy día sí tenemos amor. Y la palabra de Dios nos dice que el amor es el mayor de todas las cosas. Fíjense, 1 Corintios 13 nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice que todo se resume en el amaos los unos a los otros. Aleluya, bendito sea el Señor. Otra cosa que cambió el ADN de Dios en nuestras vidas es que nos cambió nuestra manera de vivir. Así es, el ADN de Dios cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Si antes solamente vivíamos para nosotros, hoy día vivimos para Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, bendito sea el Señor. Y otra cosa que cambió el ADN de Dios en nosotros es que cambió y cambiará nuestros cuerpos. Aleluya, bendito Dios. ¿Por qué? Porque el ADN de Dios transformará nuestros cuerpos en aquel día, en el día del arrebatamiento, y seremos regenerados. Este cuerpo tiene que ser regenerado. Tendrá que haber un cambio en nuestros cuerpos, una transformación en nuestros cuerpos. Y eso lo hará el ADN de Dios en nosotros. 1 Corintios 15:52 nos dice, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Va a haber un cambio de nuestro cuerpo y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, vemos que Dios transforma y cambia nuestro ADN. Es decir, lo que está haciendo nuestro Señor es poner en nosotros, en los que son hijos de Dios, es poner lo que se perdió en los tiempos de Edén. Amados hermanos en el Señor, tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos del Padre de las luces. Aleluya, bendito sea el Señor. Y todo hijo tiene las características de su padre, porque vienen dadas por el ADN que aportó el Padre y por el ADN que aportó la Madre. Entonces, hermanos, así mismo es con el Señor. Así mismo es en Dios. Tú y yo hoy día tenemos el ADN que nuestro Dios nos aportó. Que nuestro Dios, esa simiente que Dios puso en nosotros. Efesios 5:1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya, bendito sea el Señor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, hermanos, seamos como nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre es santo. Nuestro Padre es misericordioso, nuestro Padre es amor, nuestro Padre es justo, nuestro Padre es fiel, nuestro Padre es bueno, hermano. Estas características son parte de su ADN y ese ADN lo puso en ti, lo puso en mí. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, andemos como hijos de luz. ¿Por qué? Porque tenemos el ADN de Cristo, porque somos una nueva criatura, porque su ADN está en nosotros haciéndonos victoriosos, porque su ADN nos transformó en un nuevo hombre, en una nueva mujer, porque su ADN, el ADN de Cristo, nos ha hecho más que victoriosos, más que vencedores. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no darle gracias al Dios del cielo que ha puesto su simiente, ha puesto su ADN en nosotros y nos ha transformado y solo nos ha dado bendiciones? Alabado sea el Señor. Oremos al Señor. Padre, he entregado tu palabra.
Y te damos muchas gracias, Señor, por este consejo oportuno. Gracias por hacernos entender que tenemos tu ADN en nuestra vida, que tú pusiste tu simiente en nuestra vida desde que vinimos a Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el día final, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, manteniéndonos ahí con este ADN. Aleluya, el ADN que se perdió en Edén, pero que hoy lo hemos recuperado en el postrer Adán, en Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, los bendigo grandemente en el Señor. Acuérdense, tenemos el ADN de Dios en nuestras vidas. Entonces cuidemos su presencia en nosotros, cuidemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No contristemos el Espíritu Santo, porque pronto el ADN de Dios nos transformará en el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Maranata.